El perdón. ¿Perdonarías a aquella persona que te hizo daño? ¿Perdonarías a aquella persona que intentó hacerte daño? ¿Perdonarías a aquella persona que hizo muchas cosas malas contigo? ¿Perdonarías a aquella persona que mató tus sueños? ¿Perdonarías a aquella persona que hizo todo para poder destruirte? Y esa es la gran pregunta que yo me hacía hace algún tiempo, ¿no? Si perdonaría a aquella persona que realmente intentó hacerme daño, realmente hizo todo aquello para poder destruirme y matar mis sueños. Y saben lo que yo hice. Aquí me costó mucho hacerlo, pero déjame contarte mi historia, presentarme por aquí. Mi nombre es Iván García Livia. Soy una persona natural, una persona igual como tú, con muchos talentos, muchos dones, muchos sueños por delante. Y pues yo vengo del campo, ¿no? Y pues obviamente déjame contarte mi historia. En el campo siempre la formación, la educación es diferente, incluso cuando las personas son de la antigüedad. Entonces yo viví en casa muchos eventos diferentes, eventos emocionales, eventos de felicidad, también eventos caóticos. No todo fue bonito, pero todo eso me enseñó a poder tener una perspectiva diferente. Todo eso me enseñó a poder descubrir cosas nuevas. Y esto fue lo que yo fui estudiando, descubriendo, de que muchas veces yo pasé temas caóticos, ¿no? En el tema familiar, por ejemplo, mi papá tenía este mal hábito de, del tema de licor, ¿no? Él bebía mucho el tema del licor, y siempre cuando él bebía mucho, se juntaba con sus amigos, y cuando se juntaba con sus amigos recibía muchas ideas, opiniones, conceptos y todo eso. Pero cuando justamente él llegaba a la casa, él empezaba a explotar en ese momento, ¿no? Entonces cuando comenzaba a explotar en ese momento, yo apenas estaba pequeño, ¿no? Y yo comencé a vivir con esos miedos, y luego cuando comencé a vivir con esos miedos tuve muchas limitaciones para poder hacer mis actividades, para poder hacer todas mis cosas. Y me puse a pensar muchas veces, tuve pensamientos negativos, muchas emociones negativas, pero hasta que llegó un punto donde realmente llegué a, odiarlo a mi padre, realmente llegué a criticarlo, realmente llegué a tildarlo. Y siempre me preguntaba por qué mi padre hacía esto. En ese momento, cuando estaba niño, no lo entendía. Cuando vine al tema de la juventud tampoco, no lo entendía. Pero luego llegó el transcurso. Algo que cambió mi vida fue un libro cuando llegó a los 15 años de edad. Y ese libro cambió mi forma de pensar, mi perspectiva, y me hizo ver de que yo podía mostrar una vida diferente, yo podía construir una vida diferente, yo podía romper esos límites siempre y cuando vaya por mis metas y por mis sueños. Y fue así como fuimos nosotros encaminando, buscando siempre salida, ¿no? En cuatro paredes, en casa. Y yo dije, tengo que hacer cosas diferentes, tengo que buscar esas oportunidades. Y gracias a ese libro me encantó mucho la historia que llegué a descubrir en ese libro. Y la historia era de una persona que había tenido dos padres, uno rico y uno pobre, y que de ambos había aprendido. Entonces yo siempre buscaba salir de mi casa a aprender de las personas y rodearme con personas que siempre me contaban historias. Y esa historia realmente a mí me incentivaba. Yo recuerdo que tenía un tío en la cual este tío me contaba mucha historia. De hecho, este tío era muy optimista, y la razón por la cual era muy optimista, veía los problemas o resolvía los problemas de una forma positiva, y siempre trataba bien a las personas, tenía buena educación. Y yo me ponía a pensar
y me ponía a analizar, a estudiarlo en ese momento, y me gustaba mucho esa conexión que tenía conmigo, ¿no? Hasta que fui aprendiendo ahí de ambas personas, tanto como mi padre y de esta persona que era mi tío, ¿ya? Quédate hasta el final, porque aquí te voy a decir en qué momento yo llegué a perdonar a mí mismo, a perdonar a mi padre, y hay temas más que te voy a compartir aquí, ¿va? En ese momento, cuando yo fui aprendiendo de ambas personas, siempre me gustaba salir de mi casa, y claro, en mi casa siempre habían estas barreras de que como yo era el único, bueno, el primer de los varones, porque la primera persona es mi hermana, mujer, luego sigo yo y luego mis hermanos. Somos 6 hermanos, 5 varones, ya, 5 varones y una hermana mujer. Entonces, siempre me gustaba a mí salir, ¿no? Conocer y aprender nuevas personas, el ambiente, sobre todo. He aprendido mucho desde ahí, desde el ambiente, de cómo llegar a aprender y tener un sentido de vida, ¿va? Y de pronto este libro siempre lo leía de noche porque me gustaba mucho la historia de cómo esta persona se había superado. Yo quería siempre superarme porque mis padres tenían muchos problemas, tanto financieros, problemas emocionales y en todo eso. Hasta que llegó ese punto donde yo, a los 17 años de edad, yo estaba pensando en qué era lo que yo quería hacer con mi vida. Muchos de mis compañeros hablaban y decían, mira, yo quiero estudiar esta carrera, yo quiero estudiar esta carrera y esta, y bla, y bla. Hasta que en mi mente yo tenía algo que quería hacer. Quería realmente mostrar un camino diferente, quería construir algo diferente y sobre todo ir y trabajar por mis sueños. Porque esto es lo que hablaba el libro, ¿no? De dar fe, esperanza a otra persona de que si esa persona lo había hecho, yo también lo podía hacer. En ese momento fue donde tomé esa decisión de poder ir a la ciudad en busca de oportunidades, coger mi mochila y tomar esa decisión, porque el libro hablaba mucho de este personaje, de que ya cuando tenía 18 años, uno ya aprende a tomar sus propias decisiones y tiene que tomar, obviamente, oportunidades. No va a ser fácil, va a haber mucho desafío, reto, y vas a aprender mucho fuera de donde estás, porque donde yo estaba tal vez era mi zona de confort, porque la mente solamente estaba ahí, y yo para poder aprender cosas nuevas tenía que salir, ¿ya? Y en ese momento comencé a salir, fui a la ciudad en busca de oportunidades, y yo recordé que tenía un sueño que cumplir, ¿no? Era vestir un uniforme militar, porque de pequeño siempre veía que llegaban al campo a desfilar soldados, llegaban militares a desfilar, y eso me entusiasmaba mucho de poder yo cumplir, vestir y cumplir ese uniforme. Y después, cuando ya cumplí 17 años que salí de mi casa, a los 18 años cuando ya cumplí y pude ingresar y tener esa oportunidad, lo ingresamos al servicio militar. Y ahí fue donde fui descubriendo nuevas cosas, y desde ahí viene el tema de cómo yo llegué tener un sentido de vida diferente para yo poder, obviamente, perdonar a mi padre, ¿no? Y darme cuenta de que las personas no son malas ni buenas, simplemente las personas tomamos buenas y malas decisiones, cometemos buenos errores o malos errores, que eso mismo nos llevan a ese punto, ¿no? De construcción, a ese punto para poder crecer día tras día. Y fue así como yo llegué a entender, darle un sentido a la vida, y hasta que llegué a tener una nueva perspectiva y ver las cosas buenas que mi padre hizo conmigo, para poder yo ir, agradecerle, darle un abrazo y decirle gracias, padre, por enseñarme y por impulsarme, por hoy hacerme dar cuenta de las cosas que yo podía mejorar, que yo podía crecer. Y hoy por hoy yo vivo muy agradecido con mis padres, porque realmente me enseñaron muchas cosas buenas, y de esas cosas buenas siempre rescato para poder seguir mejorando, creciendo, y cada vez ayudando también a otras personas a que puedan mejorar en base de
obviamente en base a nuestras acciones, en base de lo que nosotros hacemos constantemente y diariamente. Yo sé que si yo lo pude hacer, ¿no? Tú también lo puedes hacer. Todo es posible siempre y cuando te comprometes, siempre y cuando decides, tomas pequeñas o grandes decisiones para poder hacer ese cambio en tu vida personal, ese cambio en tu vida cotidiana, y obviamente descargar eso que tienes dentro, porque una vez que empiezas a descargar es como si tuvieras una mochila cargada, un peso, y cuando empiezas a descargar eso, todo se te va a facilitar para poder hacer más cosas, más actividades. Pero esto no solamente lo vas a hacer con palabras, sino que hay ciertas claves que yo he hecho, prácticas, entrenamientos, gracias a amigos que me han ayudado a poder hacer tanto el tema psicológico, el tema práctico, emocional, y todo eso lo vas a hacer a base de herramientas necesarias. Y esas herramientas, obviamente que si a ti te gustaría que te ayude con esas herramientas, como yo lo he hecho, cómo me han ayudado, pues deja aquí un comentario para poderte ayudar y darte esa herramienta de forma gratuita, algunos consejos de lo que tú necesitas para poder hacerlo. Tal como yo lo he hecho y como te conté en esta historia, tú también lo puedes hacer. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, bendiciones. Se despide por aquí su servidor Iván García Livia. Nos vemos, les mando un fuerte abrazo desde Lima, Perú, para todo el mundo. Chao, nos vemos.